Saludos y buenas noches, un fuerte abrazo. Gracias por estar con nosotros. Domingo 25 de mayo, 8 en punto. Listo para arrancar con el programa de esta noche. Hoy vamos a hablar acerca de, de esta agenda de desinformación y de manipulación que se mueve a partir de los aparatos del oficialismo. ¿Hasta qué nivel llega la desinformación y la manipulación para tratar de mantener una narrativa que confunda a la población y que de alguna manera contenga la caída que hemos visto a nivel de encuestas de los niveles de popularidad en el aparato institucional, el gobierno y el aparato político que está gobernando? Ahora, el caso es que este tema también ha cruzado las fronteras y ha abordado de manera muy particular un caso que vamos a abordar este día. Eh, Además, vamos a tratar de explorar algunos aspectos relacionados a la agenda que conecta a Estados Unidos y El Salvador. Cómo se siguen moviendo estas dinámicas. Vamos a hablar un poco de el SECOT, de los presos en el SECOT. Vamos a hablar también de todos los temas que están relacionados a esta visita que eh, Nayib Bukele hiciera al Salón Oval para reunirse con el presidente Trump y tratar de establecer, ya después de varias semanas, en qué, digamos, momento se encuentra cada uno de estos temas. Para esto quiero darles la bienvenida a nuestros invitados de esta noche. Bueno, primero a ustedes, pedirles que nos regalen su like, que nos ayuden a compartir este contenido y por supuesto que conversen con nosotros. Ustedes saben que el propósito que nos convoca todos los días es un esfuerzo por contrarrestar la desinformación y combatir la manipulación de la opinión pública. Y en ese sentido es que ahora tenemos un lujo de invitados. Vamos a darle la bienvenida entonces, aquí estamos ya. Quiero primero darle la bienvenida a Jocelyn Viterna. Ella es académica de Harvard. Franklin, Eh, no hay imagen, Bien. dicen, no hay imagen, dicen de video. Aquí estoy, tienes razón. Perdona. Bueno, aquí estamos ya. Miren, quiero darle la bienvenida a Jocelyn Viterna. Ella es docente de Harvard. Eh, Hace un par de días escribió, bueno, tuvo una entrevista y abordó algunos aspectos relacionados con el país. Esa entrevista fue, eh, digamos, trabajada por periodistas de Diario El Salvador y esto generó en realidad una situación que hasta la fecha, que tengamos claro, el Diario El Salvador no ha corregido. Se manipuló información y se tergiversó algunos contenidos que se habían establecido en esa entrevista. Hoy vamos a abordar un poco de esto. Jocelyn, buenas noches. Gracias por hacer espacio. Entiendo que has tenido que madrugar para estar con nosotros ahora. Sí, aquí estamos por la mañana del día lunes. Estoy en Finlandia por un viaje de trabajo, pero muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted por hacer el espacio y compartir con nosotros estos puntos de vista. Vamos a aprovecharla porque hay otros temas que son vitales que los podamos abordar. Aquí viene ya Marvin ingresando. Peter, buenas noches, gracias por estar con nosotros y como lo hemos dicho antes, por facilitar este tipo de encuentros, Peter. Nada, gracias a ti por el espacio y a toda tu audiencia fiel que está siempre pendiente todas las noches de esta batalla que tenés de informar, o sea, derrotar la desinformación del diario El Salvador y otras fuentes, muchas anónimas y ataques que tiene este régimen. Y creo que esa labor pues es importante y vamos a estar las veces que sea posible, hasta donde nos permitan también, porque no sabemos dónde vamos hoy con este régimen que tenemos en este país. Así que buenas noches. Excelente. Quiero darle la bienvenida, ya se incorporó con nosotros Marvin Aguilar. Marvin, gracias por estar con nosotros y bienvenido al programa. ¿Qué tal? Buenas noches a todos, a Peter, a ti y también a nuestra invitada. A Bienvenida. Jocelyn. Vamos Adiós. a tratar de aprovecharla. Me dice Jocelyn que tiene más o menos una hora para conversar con nosotros. Así que vamos a Perfecto. tratar de aprovechar al máximo el tiempo.
Y voy a entrar de manera rápida, Jocelyn, para que nos introduzcas cómo es que se da esta situación que después tú publicas y que aclaras el manejo irregular y el manejo antojadizo que se hizo de una entrevista que te hacían respecto a algunos aspectos relacionados al país. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, hace unas semanas una amiga mía, quien es una periodista con una pequeña revista de la universidad que se llama el Harvard Gazette, me llamó y dijo que después de la visita del presidente Bukele a la casa presidencial de los Estados Unidos, que había mucho interés en conocer más sobre quién es, de dónde viene y por qué es tan popular, qué tipo de política tiene. Pues me llamó para hacer una entrevista y de esta entrevista, aunque habíamos hablado por como una hora, salió un pequeño resumen de la entrevista en el Gazette. Y lo leí y yo pensé que bien, ¿verdad? Que aunque estaba algo corto, que capturó bien todo lo que estaba pasando, más o menos los temas grandes que hemos hablado. Y no pensé mucho más, ¿verdad? Una pequeña revista con pequeña distribución y todo. Pero salió un día jueves y el día sábado por la tarde empezó a sonar mi teléfono, ping, 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 con un montón de gente que conozco en El Salvador diciendo, Jocelyn, ¿qué has hecho? Jocelyn, es verdad, y no sabía lo que está pasando. Y por fin alguien me mandó un link al portado del diario El Salvador, periódico oficial del estado, que aquí salió mi nombre y mi imagen y ah, mi institución y un título que dijo algo como el profesor de Harvard elogia el liderazgo y política del presidente Bukele, lo cual me sorprendió. Entonces leí el artículo y lo que salió es que en la entrevista yo sí había dicho que el régimen de excepción ha bajado el crimen en El Salvador y que la gente estaba feliz con la posibilidad de salir por la noche y caminar por los parques y sentir más cómodo en sus pequeños negocios. Pero también hablé sobre todo los malos, todas las dificultades que había salido del mismo régimen de excepción, los nuevos tipos de crímenes, decimos, los nuevos miedos, pero solo habían sacado esta parte, como dos frases sobre que la gente es tan feliz con la bajada del crimen violento en las calles. ah, y pusieron esto y crearon todo un artículo alrededor de esto diciendo que yo soy un gran fan del presidente, lo cual me pareció un gran falta de resumen de la complejidad de lo que yo había pensado. Entonces, al principio yo pensé que quizás pueda ignorarlo, pero de repente cuando salió un montón de preocupaciones de gente en El Salvador, me dio cuenta que sí tengo que responder para mi ah, carrera, ¿verdad? Para mi profesionalismo, pero también empecé a pensar en el daño que puede causar cuando alguien manipula el prestigio de mi universidad para fines políticos. Entonces, puse un pequeño mensaje en mi página de Facebook. Este tomó un poco de vida viral y al final el diario de hoy me invitó a escribir una respuesta oficial. Y entonces esto salió unos días después. Pero ese fue el diario de hoy, no fue diario El Salvador, ¿verdad? Sí. Es distinto. Voy a dejarle abierto para que Diario, también Peter y Marvin Diario El puedan Salvador comentar. bajo el artículo, Franklin. Diario El Salvador bajo el artículo de las Así, redes. tiene razón. Sí, pero no aclaró, Marvin. Es distinto. Pues sí, No, o es que sea, ellos son, yo Es obvio aclaro. son que perfectos. se dieron cuenta Es que había decir, mucha claro, es atención. decir, yo, Y yo tampoco va a informo pedir algo disculpas y públicas. después lo Creo que esa es la desaparezco, falta no de es lo mismo respeto. como aclarar, ¿verdad? Aclarar y decir, miren, manejamos incorrectamente esta información. Eso no lo hicieron y no lo han hecho.
A ver, Lo que Peter, sucede, decía lo que sucede es que lo que queda en evidencia, perdón, Peter, lo que queda en evidencia ahí, y a mí me sorprende mucho porque quien dirige Diario El Salvador es un periodista extranjero, no es salvadoreño. Es un periodista que emigró a El Salvador y que ha estado en varios, digamos, periódicos. Hoy ha sido contratado por Diario El Salvador y se supone que es esa clase de periodistas que va a los platós de televisión, habla de ética, habla de, digamos, verdad, de que se exageran mucho las cosas. Y lo importante, fíjate, Jocelyn, tú has ayudado a que quede en evidencia esta clase de periodistas. Aquí hay un poeta de la década de los 40, 50, que hablaba de poetas del alpiste, y es una expresión que se puede utilizar también para periodistas del alpiste, ¿verdad? Analistas del alpiste, catedráticos universitarios del alpiste, que está referido a que al alpiste es la comida que se le da a los pájaros, ¿verdad? Y que alguien les da en su jaula esa comida. Entonces has dejado en evidencia que ese epíteto que usó el poeta Osvaldo Escobar Velado, de poetas del alpiste, también tenemos periodistas del alpiste, porque estoy de acuerdo contigo, Franklin, bajarlo de las redes a nivel de Internet solo demuestra la falta de ética que cometieron y la falta de valor civil de pedir disculpas, ¿verdad? Y esto explica también la urgencia de los medios de comunicación pro gobierno de generar noticias positivas. Y si es necesario tergiversarlas o inventárselas, no van a escatimar esfuerzos en agarrar un artículo de un académico, claro, el prestigio de Harvard, ¿verdad? Entonces, es venderle a incautos en El Salvador que más que Jocelyn, era Harvard la que estaba diciendo que el gobierno del presidente Bukele es bueno. Entonces, si es bueno, no necesita tergiversar o mentir. Es tan igual como que yo en mi tesis de graduación me robara párrafos de otra tesis y los metiera, o sea, se llama plagio. En lenguaje académico hicieron un plagio de un artículo de Jocelyn para vender la idea a gente incauta, a sus seguidores, de que hasta Harvard dice que el presidente Bukele es bueno, ¿no? Peter, tú tenías algo. No, comparto lo de Marvin, que quedaron al descubierto esa preocupación que tienen por generar imagen al dictador. O sea, no pedirle permiso. Creo que fue algo lo que publicó Jocelyn, que no le pidieron permiso para usar su fotografía, mucho menos para poner el nombre de la universidad, por ejemplo. En Estados Unidos, a nivel académico, hay una gran preocupación por la relación que tiene Bukele con Trump, con toda la arremetida, con la gente que se ha enviado a las cárceles acá al país. Entonces, a nivel de academia, yo creo que no tienen referentes como pudieron haber tenido en el 2020-21, que hablaron hasta de hacer un proyecto con Harvard para un plan maestro de desarrollo, y entiendo que vino alguien de Harvard y dieron una conferencia de prensa, cosa que jamás se vio porque, claro, alguien académico inmediatamente va a entender el rumbo de un proceso, y este proceso se descarriló hace rato. Entonces esa gente también dejó de asistir a las invitaciones y mucho menos a crear el famoso plan que en aquel momento se mencionó. Nunca más se volvió a conocer de Harvard en el discurso de Bukele, y aprovecharse de un par de líneas, por ejemplo, sacarlas del contexto, lo que había sido el artículo. Yo creo que no, bueno, yo cuando vi eso me preocupé porque conozco bien a Jocelyn y sé que jamás va a alabar un régimen como este. Entonces fui incluso los primeros que me comuniqué contigo para ver esto, Claro. qué había pasado. Y si eso lo hicieron contigo y lo han hecho con mucha gente, ¿qué crees que pueden hacer con nosotros acá? Entonces, son unos mercenarios y tienen una barbaridad de gente con nuestros impuestos pagándole para que disparen todos los días. Mentiras. Yo creo que tu reacción ha sido muy buena porque había muchísima gente que comenzó a escribir
en el chat de ese periódico de la presidencia. Primero que decían que tú no conocías la realidad del país. O sea, se generó todo un debate, pero luego cuando tú publicaste o cuando algunos publicamos el artículo completo, entonces mucha gente comenzó a entender de que había habido una manipulación muy descarada. Y yo pienso que esa es la batalla que hay ahorita en las narrativas. O sea, esta dictadura está perdiendo, y yo creo que esa desesperación y el aporte que tú y mucha gente está dando también con las opiniones, eh, creo que favorece mucho a una sociedad y a mucha gente que está reclamando el restablecimiento de sus derechos, de sus garantías. Por eso estás acá y creo que vamos a aprovechar contigo el tiempo que tienes disponible. Gracias. Si Y me, quizás si me para permiten, también, si me permiten, en honor a que Jocelyn conoce o no conoce la historia del país, yo quiero recomendar un libro, como siempre recomendamos libros aquí en el barcito, un libro precisamente de Jocelyn, que es Mujeres en Guerra, los microprocesos de movilización en El Salvador, que es un libro de 2013 y que lo ha escrito ella precisamente de su conocimiento, ¿verdad? De las mujeres en el conflicto, ¿no? Entonces, en El Salvador, o sea que ella tiene toda, como socióloga, es investigadora de la realidad de América Central, no solo la de El Salvador, sobre esos, estas, digamos, estas leyes o estas prohibiciones que tiene el país y que fuera de nuestra área se ven todavía raras de cómo es posible que seamos desde el Estado promovamos leyes violentas. Entonces, contra la mujer o contra la misma sociedad. Así es que Jocelyn conoce muy bien el área, no solo El Salvador, sino que también Centroamérica. Eso es precisamente lo que ella hace en Harvard, ¿no? le Yo agregué esto mucho quisiera, el anuncio del libro y para poner un poco más, solo sale en ah, inglés ahora, pero pronto la UCA va a dejar salir una versión en español. Pues muchas gracias. excelente. Yo quisiera, vamos a ver, para terminar de aterrizar este tema, porque este es una realidad con la que nos enfrentamos aquí, Jocelyn, y tú debes conocerla. El punto es cómo la política se ha enredado en una agenda y en una narrativa llena de falsedad y utiliza los instrumentos que deberían estar puestos para otra cosa, recursos públicos, por ejemplo, y aquí Marvin nos puede ampliar un poco, pero Diario El Salvador es una institución financiada 100% con recursos públicos, pero eso simple y sencillamente opera como una fuente de desinformación y de manipulación. Y ahora tú has tenido un caso con esto. Pero así a la par hay un canal de televisión, hay una radio, hay todo un aparato de plataforma digital que se encarga de eso y consume millones de dólares. De hecho, una buena parte de esto, y aquí es donde te quiero ir escuchar tu reacción, una buena parte de esto ha inyectado una agenda mediática, una narrativa construida hacia afuera, hacia la agenda global. Y eso es lo que de alguna manera uno ve y dice, yo quiero un Nayib Bukele para mi país, porque en realidad él ha resuelto todo eso. Mucho de lo que está puesto ahí, en gran medida, es una agenda creada de la nada. Y nosotros, no sé, voy a cerrar con esto, porque yo me imagino que ustedes lo vieron también, Jocelyn. Aquí tuvimos hace un par de semanas a un congresista, a un senador que vino y el aparato del Ejecutivo que le permitió ver digamos, ¿cómo se llama? Eh, Ilmar ayúdame, Abreu. Abreu, sí, le colocó unas margaritas en la mesa para tratar de montarle un escenario. Eso es lo que sucede aquí. Entonces, quisiera escuchar tu opinión con ese tipo de agendas, cómo esto altera y debilita la verdadera política y cómo en realidad esto deteriora la posibilidad de que se puedan manejar agendas sociales en función de resolver problemas, porque solo las maquillamos o las pintamos. Sí, yo creo que ese es un tema que vale mucha investigación y discusión, ¿verdad? Porque como profesora hace 10, 20 años lo que hicimos es
enseñar hechos, ¿verdad? Esto pasaba, eso es lo que está pasando, y tenemos esta teoría y todo. Pero ahora con el Internet tenemos acceso a toda la información, ¿verdad? No necesitas pasar tiempo en clase para encontrar la información que necesitas. Pero yo creo que como educadores lo que tenemos que hacer más es enseñar a la gente cómo manejar toda la información que está llegando de todas partes ahora, porque en este momento todo el mundo puede ser experto, ¿verdad? Todo el mundo puede entrar en su página de TikTok o algo y decir que yo tengo mi doctorado, yo tengo esto y soy experta y después decir mentiras. Y tenemos que desarrollar mejores maneras de evaluar esas mentiras. Y esta falta aún en las mejores universidades como en Harvard, entonces es mucho más difícil manejar este tema de educación, de manejar medios de comunicación en un país como El Salvador, donde la educación sigue algo baja, ¿verdad? Entonces no tengo la respuesta directa, pero ojalá podemos, ah, con programas así, apoyar a que la gente entiende cómo es la manipulación y cuáles son unos como pasos que puedes encontrar para asegurar que lo que encuentra está bien, ¿verdad? Entonces, cosas fáciles como a veces cuando vemos algo que está de acuerdo con nuestras creencias, es muy fácil crearlo, ¿verdad? Pero lo que tienes que hacer es preguntar a ti misma, mira, si esto está equivocado, ¿qué debo buscar más? Entonces tienes que buscar el otro lado siempre y tienes que buscar más perspectivas para pesar lo que está pasando. Como por ejemplo, con el caso mío. Es fácil encontrarme en la página web, ¿verdad? Sale mi correo electrónico, estoy en los medios de comunicación, no tengo un nombre difícil de encontrar, creo que solo hay un Jocelyn Viterna en todo el mundo. Ujú, Entonces, vale destacar que la prensa oficial podría contactarme sin problema si quería una cotación o si quería conocer un poco más sobre mis pensamientos y hasta ahora estoy súper feliz llegar a El Salvador. Si el presidente quiere conocer mis opiniones, vale, vamos. Pero nadie me habló, ¿verdad? Entonces, cosas así se puede apoyar a la gente, entender ah, ujú, ah, la complejidad de la información en este día, pero es difícil para mí imaginar manejar el sistema de medios de comunicación. Entonces, lo que tenemos que hacer es educar a la gente cómo pensar sobre la información que siempre está saliendo en todas partes. ujú, Hay algo que es interesante, lo que tú planteas, y es, me gustaría, no sé si puedes, como dices que solo tienes una hora, aquí en El Salvador se están aplicando casi todas esas ideas de Noam Chomsky de manipular la opinión pública. Es de manual, o sea, si uno lo puede ver, te sientas y empiezas a ver las redes y todo eso. Ustedes allá de alguna manera están sufriendo el embate por parte de la administración Trump, incluso la universidad donde tú trabajas, ¿no? Cabal. Que la ha incluso amenazado a alumnos que si no se cambian de la Universidad de Harvard a otra universidad, les va a quitar la residencia a estos estudiantes. Aquí también de alguna manera se habla de que este es el gobierno que más ayuda ha dado a la Universidad de El Salvador, a pesar que hasta hace poco llevaba retrasado como una deuda de 50 millones, a pesar que hay una promesa de hacer varios centros universitarios fuera de San Salvador, a pesar que hay de hacer residencias universitarias. El Salvador no tiene residencias universitarias, por increíble que parezca, en una universidad que tiene más de 100 años de existencia. ¿Cómo enfrentan ustedes esa embestida contra la academia que tiene la administración Trump, teniendo en cuenta que el presidente Bukele se ha alineado con este tecnofascismo que ahorita tu país lidera de alguna manera con el MAGA, ¿no? Y que nosotros aquí, pues de alguna manera estamos a la espera de cómo avanza el trumpismo allá en los Estados Unidos
para más o menos entender la caída del buquelismo aquí en El Salvador. Una pregunta difícil, ¿verdad? Pero sí, no, seguramente la misma cosa está pasando aquí y creo que también tiene que ver con la educación, ¿verdad? Que la gente que están profesando creer en las mentiras de la administración de Trump, según las encuestas, son la gente que tienen menos educación, no todos, ¿verdad? Pero es muy fácil, es cuando escuchas algo que está de acuerdo con tus creencias, que es muy fácil creerlo, ¿verdad? Pero yo creo que los ataques de Trump a mi institución específicamente están por la misma razón que Bukele usó el nombre de la institución, ¿verdad? Hay muchas universidades excelentes en todo el mundo, pero por unas razones históricas y todo, el nombre de Harvard tiene como más peso que quizá cualquier otra, ¿verdad? Entonces todo el mundo quiere manipular ese nombre para su agenda. Entonces esto hemos visto con Bukele, pero también es lo que estamos viendo con Trump. Trump piensa que si él puede atacar a Harvard, a mantener Harvard abajo de su poder, que todo lo demás van a estar van a caer también, ¿verdad? Todos los demás de las universidades van a decir que si Harvard no puede resistir, pues nosotros tampoco, y va a seguir adelante. Entonces, por eso yo creo que los ataques están así dirigidos directamente a Harvard. Pero sí, un montón de mentiras que está diciendo el presidente Trump sobre la Universidad de Harvard. Por ejemplo, muchas veces sale que hay un problema de antisemitismo en Harvard y seguramente hay antisemitismo en todas partes, pero también hay sentimientos antipalestinos en la universidad, ¿verdad? No somos perfectos de ninguna manera y tenemos que enfrentar mejores maneras para que la gente ah, vivimos juntos y participamos y respetamos una a la otra. Pero esta idea que los estudiantes judíos están pasando por el campus con miedo es pura mentira, ¿verdad? La verdad, no estoy segura de este dato, pero es algo como 5 de los últimos 10 presidentes de Harvard o algo así son gente que son judíos, incluyendo el presidente ahora. Entonces, en muchas maneras, ah, la presencia de los judíos en Harvard es más grande que en cualquier otra parte de los Estados Unidos. Otro ataque que viene en contra de Harvard es que somos como insistiendo que todo el mundo entiende temas de género como de una perspectiva progresista. Y la verdad es que yo hice una cuenta, cuenta, hace poco que en nuestro programa de género tenemos 2.5 profesores. Es porque algunos profesores tienen una posición que está en medio de ese programa y en medio de otro. Entonces somos 2.5 profesores de género en Harvard. Y yo hice una cuenta de cuántos profesores hay de economía. Son 142. Entonces hay como casi 60 profesores de economía para cada uno profesor de género. Pero la idea que se pone en las redes de comunicación es que todas esas historias de género y transgénero está como ah, ah, Sí, consumiendo, ¿verdad? en Harvard predomina una política progresista a favor de o en contra de la familia, ¿no? De los valores familiares de los Estados Unidos. Sí, sí, es correcto, es correcto. Y la verdad es que Harvard es una de las universidades más conservadoras del mundo, pues es una mentira todo. Ujú. Es correcto, es correcto. La misma historia de la universidad. Eh, Jocelyn, ¿cómo ves el resultado de las elecciones el próximo año en los Estados Unidos? ¿Crees que el grupo este republicano va a retroceder, van a mantener siempre el control de la Cámara Baja y de la Cámara Alta? Pregunto esto porque hablábamos con Franklin un día de estos que el gobierno salvadoreño no solo ve los tiempos salvadoreños ya, sino que también ve los tiempos estadounidenses. En la medida que, por ejemplo, el MAGA controle el gobierno estadounidense, en esa medida el presidente Bukele aquí va a poder seguir trayendo gente
presa al SECOT, va a poder meter presos a salvadoreños que violan, que hablan de las violaciones de los derechos humanos, a opositores, va a poder cambiar las leyes, va a poder poner, digamos, disposiciones arbitrarias como ese 30% a las ONGs. Y todo eso pasa porque el silencio de la Embajada de los Estados Unidos en San Salvador, Jocelyn, es increíble, es pasmoso, porque uno sabe, en América Latina, Estados Unidos, las embajadas siempre han servido para promover esa idea de que ustedes en Estados Unidos son los líderes del mundo libre y promueven la democracia. Entonces hoy tienes una embajada en San Salvador que no dice absolutamente nada por las capturas ilegales, por ejemplo, que están sufriendo la gente de ADES Santa Marta, las capturas de Ruth, las capturas de UNIDED, las capturas de mucha gente, de excombatientes que los acusan de estar planificando un acto terrorista. No se sabe si el próximo aniversario, el 6º aniversario, se va a celebrar con capturas de otra gente. Entonces, la persecución a los periodistas, y todo esto lo puede hacer el presidente Bukele porque hay un silencio de la Embajada de los Estados Unidos que obviamente está más que claro que el Departamento de Estado le ha ordenado no molestar al gobierno. Entonces, en la medida que cambie el Congreso, la correlación de fuerzas en el Congreso estadounidense, tanto en la Cámara Baja como en la Cámara... Se le pegó la señal a Marvin. Pero bueno, a ver, Marvin, ya volvió. A ver, Esa era tu perspectiva de las próximas elecciones en noviembre en Estados Unidos. Sí, en esto creo que hay un paralelismo muy fuerte con El Salvador, pero que en los Estados Unidos tenemos dos problemas. Tenemos el problema de MAGA, lo cual es un movimiento que ha capturado un partido de los Estados Unidos y que está usando medios de política que son ilegales, ¿verdad? Están como empujando y empujando a ver hasta qué punto pueden destruir las fuerzas demócratas de nuestro sistema. Pero al otro lado tenemos una falta completa de oposición. Estoy muy desesperada con nuestro partido demócrata. Y las encuestas están igual. Las encuestas están en los como 23, 27% de la gente están a favor del trabajo que están haciendo los demócratas. Y no, es difícil imaginar cómo podemos salir de esta situación si no desarrollamos una resistencia, un partido de oposición más amplio que no solo está como defendiendo de Trump. Yo creo que eso es. Trump hace algo malo y todo el mundo dice es malo, es malo, es malo. Y esa es la dinámica y se permite que Trump está el conductor. Pero lo que necesitamos es un partido que tiene sus propias iniciativas, que no solo está a la defensa, pero también tiene su ofensiva, ¿verdad? Y si no llegamos a este punto, no sé qué vamos a hacer. Al mismo momento estoy desesperada con el Partido Demócrata porque yo creo que de lavar las manos de lo que está pasando en El Salvador empezó con la administración previa del presidente Biden, ¿verdad? Entonces los Estados Unidos no le gustaba lo que estaba haciendo Bukele en términos democráticos, pero estaba algo feliz que había más como estabilidad, menos violencia en El Salvador. Entonces habían decidido que quizás no vamos a decir nada. Y esta fue una decisión que tomaron el gobierno bajo los demócratas. Entonces en realidad necesitamos pensar en cómo vamos a unir una ofensiva. Prefiero algo más transnacional de gente que están opositando estos regímenes autoritarios. Yo creo que es muy importante el papel que ha jugado Harvard en los últimos días. Entiendo que estaban liderando a varias universidades para comenzar incluso demandas contra Trump por todo el chantaje, por todo el intervencionismo que quiere hacer en las universidades. A Harvard creo que le bloqueó como un presupuesto de $2.000 millones, entiendo, pero ha afectado muchísimas universidades. Entonces, este es un papel muy interesante porque las universidades en Estados Unidos han comenzado a jugar un rol
un rol más allá de contestar, también de enfrentar, qué es lo que no hemos tenido en El Salvador con el tema de las universidades, que tal vez en el pasado la historia demostró que las universidades jugaron un papel importantísimo durante los procesos de resistencia. Los liderazgos salieron, muchísimos de esas universidades, como la de El Salvador, como la misma UCA. En este momento no tenemos esa capacidad, hace falta toda esa energía, toda esa juventud. En el caso de ustedes, primero por lo que decía, la resistencia de muchísimos jóvenes a favor de Palestina ha sido grandísimo en Harvard y en casi todas las universidades. El año pasado yo tuve la oportunidad de estar en una universidad y ver las protestas reclamando por el cese al fuego en Palestina, pero sin saber de que Trump iba a ser el próximo enemigo de toda esa juventud. Entonces ahora Estados Unidos se ha encontrado, creo yo, con un papel fundamental que está jugando la resistencia dentro de las universidades. Y son diversas, o sea, bueno, los judíos adentro de Harvard son los que financian y que incluso amenazan con quitar el financiamiento a Harvard si sigue permitiendo las protestas internas del campo. Entonces, valoro mucho que, por ejemplo, no se han dejado maniobrar, incluso por los mismos financistas. O sea, Harvard tiene un presupuesto, entiendo, de más de $50,000 millones, por ejemplo, podría sobrevivir, creo, varios años en esa resistencia, y Trump solo va a durar 4 años si es que lo logras en el proceso que lleva. Entonces, bueno, justamente hoy en la mañana estuve en una reunión donde estaba el congresista demócrata de Maryland, señor Glenn Ivey, y estaba el abogado de Kilmar Abreu, porque entiendo que, bueno, me explicaban que mañana van para Santa Ana, van a volver a hacer un intento por entrar a la cárcel, y por la tarde pues van a dar una conferencia de prensa a los medios en el país. Hay una gran frustración. O sea, este señor Glenn, entiendo que es un político muy reconocido en el área metropolitana, con una gran experiencia, ha sido fiscal de Maryland. O sea, estamos hablando de personas que cuando te dice hay una frustración, también porque creen de que muchas acciones de Trump están inspiradas en muchas cosas indignas que hacen gobiernos inconstitucionales como el que tenemos acá, y esa alianza es una alianza muy criminal hacia el futuro, pero ellos mismos comprenden de que, bueno, nos explicaban lo de la embajada, por ejemplo, no hay comunicación, y claramente nos dijo el abogado de Kilmar que no hay ningún apoyo de parte de la embajada, o sea, no hay ningún contacto. Entonces, eso significa que a estos políticos demócratas pues nada más les va a quedar también aliarse con la sociedad estadounidense, o sea, hacer cuerpo, hacer acción, lograr derrotar en las cámaras donde hayan elecciones el próximo año y comenzar una correlación política muy fuerte. Y eso es lo único que podría comenzar también a poner frenos aquí en El Salvador, en cierta medida, porque la dictadura acá también depende de lo que ustedes logren hacer allá, y por eso es importante lo que decís, la lucha transnacional. Sí, yo creo que es importante destacar que, como hemos visto, unas bajadas en la popularidad de Bukele, también estamos viendo esta misma bajada de popularidad de Trump en los Estados Unidos. Y los mismos gente que habían votado por Trump están sufriendo, ¿verdad? Están sufriendo por ah, programas que están en contra de los granjeros, programas que están en contra de los trabajadores, programas que están en contra de los migrantes. Todo ha sido ah, ah, mala para la economía y la vida diaria de la gente de los Estados Unidos. Entonces, yo creo que en estos momentos de baja de popularidad vemos la posibilidad de crear algo nuevo en términos de una oposición. Pero hablando de la universidad, también creo que es importante destacar que atacar una universidad es un ah, táctico muy común de cualquier gobierno autoritario, ¿verdad? Por dos razones. Uno es por la educación, que tener una población educada que puede pensar críticamente. Estas son la gente que van a ver que esta es mentira y esta no, ¿verdad? Entonces no quieren tener una población así que piensa crítica. Pero la otra es que las universidades son el fuente, especialmente en mi país, el fuente de hacer investigaciones. Entonces, cuando una administración con Trump dice que
los inmigrantes son criminales, que crecen las tasas de criminalidad. Nosotros, los académicos, son los que no solo decimos que no, pero vamos a buscar datos, vamos por horas tras ciudades y todo, y podemos regresar con evidencia diciendo que no. De hecho, los inmigrantes cometen menos actos criminales que por promedio que los que han nacido en los Estados Unidos. Y aún más, en los lugares donde hay más inmigrantes, hay menos niveles de crimen por toda la zona, ¿verdad? Y aún más podemos encontrar, tenemos estudios que dicen que los inmigrantes no están robando trabajo de los nativos de los Estados Unidos, pero generan una economía que se crean trabajos, que cuando en los lugares donde hay inmigrantes tenemos más empleo, tenemos más fuerza económica. Entonces, estos estudios no quieren tampoco. Entonces, cuando hablamos del dinero que están quitando de Harvard, creo que eso es una cosa que mucha gente no entiende, ni en mi país. Cuando los estudiantes pagan su matriculación, esta paga para su educación, ¿verdad? Entonces se paga para los sueldos de profesores como yo. Pero hay Ujú. otro grupo de fondos que es para la investigación y este fondos viven en un ministerio del gobierno, ¿verdad? Una fundación de estudios de ciencia. Y todos los académicos tienen que competir para ganar esos fondos. Entonces, si quieres hacer una investigación sobre crimen y los inmigrantes, tienes que escribir su propuesta, mandarlo a este centro de estudios que se llama el National Science Foundation, hay otro que se llama el National Institute of Health, y hay un proceso de muchos niveles de revisión y tienes que hacer entrevistas y todo para por fin, si tienes éxito, logras recibir dinero del gobierno para hacer estos estudios, para investigar mejor tratamiento para el cáncer, para invertir mejores tecnologías para limpiar el agua y para investigar el crimen de los inmigrantes. Y estos son los fondos que están quitando el gobierno, que los profesores de Harvard habían ganado por competencia estos dineros y había empezado sus investigaciones y el gobierno llega y te agarra este dinero y se quita. Y aún más ha dicho que los profesores de Harvard no pueden ser como contestantes, no pueden aplicar para más becas o para Ujú. más fondos. Entonces, eso, por supuesto, es ilegal, pero para pasar por el proceso judicial va a gastar unos años. Y en el medio, estos son los millones que están quitando de Harvard. Pues todo el mundo dice, ¿por qué no usa su propio dinero? Pero yo creo que no es justo decir que los estudiantes que tienen que pagar más matriculación, no solo para sus propios estudios, pero también para desarrollar investigaciones que tienen valor para todo el país, ¿verdad? Entonces, en esta manera, atacar las universidades no solo asegura que la ciudadanía no son personas que piensan críticamente, pero también está como terminando esta fuente de investigación que nos ayuda a entender nuestra sociedad y crear una sociedad mejor. Entonces, es complicado la situación para aclarar un poco sobre cómo funciona. Lo importante, Jocelyn, es que Harvard le ha plantado cara con recursos judiciales y eso está perfecto. Ahora, quiero como socióloga, quiero que nos ayudes a entender algo. Donald Trump ha amenazado a Walmart y a Apple para que no suban los precios, porque entiendo, corrígeme, si el aumento de precios, que fue una de las promesas de Donald Trump, de que él iba a bajar los precios de las cosas, parece ser que no está resultando así, sino que hay un aumento de precios en las, digamos, a causa de los aranceles, pero Claro. Trump le dice a Walmart y a Apple que bajen los precios porque si no les va a multar. Pregunto esto porque también el tema económico es el que está afectando la imagen del presidente Bukele en El Salvador. El alto costo de la vida, que no hay trabajo y además que todo está más, que el dinero no te alcanza. Entonces son como parte de los efectos en la imagen negativa del presidente Bukele.
Trump allá promete que va a mejorar la situación económica y estamos viendo todo lo contrario. Si esto lo hubiera hecho un demócrata, Jocelyn, de decirle a Walmart que baje los precios, de amenazar a Apple, estarían diciendo comunismo, comunismo, comunismo. Pero ¿y por qué hoy que lo hace un republicano, el del partido de la ley y el orden, por qué es que parece ser que no hay problema? Sí, es buena pregunta, ¿verdad? Y una cosa que me sorprendió mucho de la administración de Trump es cuánto poder tiene sus amenazas, ¿verdad? Está amenazando a los firms, no sé cómo dice, de abogados, ¿verdad? Si sos, A la asociación de abogados, sí, a los bufetes de ajá. abogados, a las Si firmas de abogados. si ustedes hacen como toman un caso en contra de Trump, que van a hacer un montón de ataques en contra de su legalidad, que van a quitar tus contratos del gobierno en todo. Entonces ya están diciendo, haciendo decisiones que no van a hacer nada en contra de Trump. Y no entiendo exactamente, para estar sincera con ustedes, cómo está, cuál es el peso atrás de las amenazas a Walmart, pero es difícil entender cómo puede decir que no sube los precios cuando los precios sí están subiendo, ¿verdad? Los productos que vienen de afuera ya cuestan más por causa de la política de Trump. Entonces, no entiendo exactamente cómo este va a resolver, pero yo creo que los temas económicos son los más fuertes. En, en bajar la popularidad de Trump. Estas son las cosas que están. ah, ah, Y crees que, y yo creo que yo usaba aquel refrán de James Carville, el asesor de Bill Clinton, ¿te recuerdas? De que es la economía, estúpido, ¿verdad? y cabal. Eh, yo creería que eso es lo que va a hacer que en las elecciones del próximo año ganen candidatos demócratas, como lo hemos visto que está pasando en, en algunos estados, en algunos distritos que han habido elecciones y han ganado los demócratas. No necesariamente están votando por un partido que al parecer está inmovilizado, pero sí están votando por candidatos, por personas, ¿verdad? Más allá si son demócratas o no son demócratas. Sí, yo creo que también, hablando de los granjeros que viven en el medio de los Estados Unidos, que yo crecí en Nebraska y Kansas, entonces conozco a esta gente. El cinturón bíblico. Eh, Ujú. ah, la, Durante la primera etapa de Trump, su política había sido muy fuerte y muy malo para los granjeros, pero al final él se dio cuenta que estaba perdiendo el apoyo de los granjeros, entonces se dieron un gran como ah, regalo de finanza para apoyarles al final. Entonces al final los granjeros salieron haciendo muy bien, pero por recibir dinero directamente del gobierno, lo cual ¿verdad? Están contra el socialismo y todo, pero cuando el gobierno quiere darle un regalo de efectivo, ya agarraron todo. Entonces, lo que estoy escuchando desde parte del país ahora es que están sufriendo los granjeros, están sufriendo porque la producción de granos estaban parte de lo que compró USAID para mandar comida a África y a América Latina y todo. Y cuando ya no tenemos USAID, ya los granjeros han perdido un gran como Ajá, apoyo. Un cliente, un gran comprador. ajá, cabal. Entonces, eso ha sido difícil. La pérdida de trabajadores inmigrantes ha sido difíciles para los granjeros, ¿verdad? Entonces están sufriendo y yo creo que va bajando ah, la popularidad de Trump en esas zonas por esa razón. El nuevo plan de economía que han pasado va a dar más impuestos a los pobres que a los ricos. Los ricos van a ganar en las espaldas de los Correcto. pobres. Ujú. Pues, pero vamos a ver si Trump puede hacer ese último como cambio de, vamos a darte algo para mantener su lealtad. Vamos a ver si eso pasa o no. Pero sí estoy de acuerdo que a los niveles locales hay otras voces que están saliendo y eso me da un poco de esperanza. A mí Yo se también, me, esa es la esperanza quizás que me Marvin, da.
Hay Ah, una pregunta que hacía en el chat para yo, si quizás se la paso. Está preguntando alguna gente qué piensas tú de los contrapesos que han habido en el caso de la Corte, por ejemplo, contra Trump. Algo que se extraña ahorita en El Salvador, o sea, que aquí la estrategia fue controlar todo, bien. controlar el legislativo. Creo que es la batalla para el próximo año allá con ustedes, desbloquear. Tal vez los demócratas logran tener control en las cámaras. Entonces está esa pregunta, no sé cuál es tu valoración, porque la gente está preguntando qué piensas tú de los contrapesos, que a lo mejor acá se extraña, pero hay algo ha funcionado. Se han detenido varias de las acciones que había firmado Trump. Es la, no entiendo exactamente, ¿estás hablando sobre el sistema judicial o las Sí, acciones? hablan de la independencia de poderes, Sí, sí. de la independencia de poderes. Bueno, lo bueno es que los jueces más que nada en los Estados Unidos han mantenido su independencia hasta que uno de los representantes a la Corte Suprema, que ha sido nombrado por Trump, están resistiendo algo de las políticas anticonstitucionales de Trump. Este es el parte bueno, que el sistema judicial está intentando mantener su independencia. Creo que el parte espantoso para todos nosotros es que de repente estamos dándonos cuenta que no hay ninguna manera de enforzar las decisiones de los jueces, ¿verdad? Como en el caso de Kilmar Abrego García, el juez dijo que no, tienes que hacer todo en tu poder para devolver a este señor a los Estados Unidos. Esto es lo que legalmente está correcto. Y Trump solo dijo que no. Y de repente, por la primera vez en la historia, los políticos están pensando, no tenemos procesos de enforzar lo que dicen los jueces. Siempre ha sido como un acuerdo, un contrato, ¿verdad? Que la gente, todas las diferentes partes del gobierno iba a respetar una a la otra. Y creo que esa es un parte del crisis constitucional que tenemos, que pasa cuando el ejecutivo no se respeta las decisiones de los jueces y no sabemos la respuesta todavía. Y en ese caso, por lo que preguntaba Peter anteriormente, o más comentaba Peter, hay un nuevo congresista acá en el país. Esta sería, creo, la sexta visita. No sé si me equivoco. O sea, hay una presión que se está haciendo y quieren, no van a soltar el tema. Por lo menos eso es lo que se ha dicho mediáticamente. Pero tampoco hemos visto que haya reversa por parte de la, digamos, del aparato de gobierno de Trump, en el sentido de soltar este tema y regresarlo o pedir que se lo regrese. Más bien, las últimas declaraciones que se dieron es que ya eso no podemos hacer nada, sino que es responsabilidad del Salvador y ya queda en manos de Nayib Bukele y ver qué hace con esto. ¿Ustedes cómo han leído esta situación? Porque prácticamente ahí es donde entra el tema de romper la independencia de poderes, desobedecer los marcos constitucionales, judiciales, etcétera. Sí, y Y esto, quizás yo sé algo interesante es que el abogado hoy de Gilmore me decía que algo curioso es que los congresistas o senadores de origen latino no están apoyando esta causa. O sea, por ejemplo, el que va a hablar mañana en la conferencia es el fundador del caso afrodescendiente, por ejemplo. O sea, es algo curioso también lo que él nos mencionaba ahora. sí, no, y creo que quizás ustedes me pueden explicar algo de esto también, pero ah, es una de las maneras en que Trump está empujando las fronteras de lo que sea legal en los Estados Unidos, porque es una cosa deportar a alguien, ¿verdad? Voy a sacar tu visa y voy a quitarte. Esto el gobierno sí puede hacer legalmente, pero mandarte no solo a tu país, pero a un cárcel de seguridad máxima que quizás ni está en tu país, esto ni tenemos leyes en contra, ¿verdad? Porque nadie había pensado antes. Entonces están construyendo la defensa, el sistema judicial ahora, pero algo inteligente del partido de Trump, ¿verdad? Que si podemos sacar la gente de los Estados Unidos, ya podemos decir que no es problema de nosotros. Es igual cuando hicieron la tortura
en la guerra del Medio Oeste, ¿verdad? Que no podemos torturar gente en los Estados Unidos, pero si los mandamos a otro país, ellos pueden torturarlos y no vamos a decir nada. Entonces vamos viendo cómo estos procesos antidemocráticos van como ah, creando, como tomando vida en el sistema político que me da algo de miedo. Pero la pregunta interesante es por qué Bukele está apoyando a Trump en esto, ¿verdad? Que para mí es como, no puedo entender. Aquí lo que hemos dicho, Jocelyn, no sé si Marvin y Peter están de acuerdo, pero lo hemos dicho y hasta en medios he hecho. Bukele compra impunidad de Estados Unidos acatando este tipo de operaciones, ¿ya? Porque la embajada se silencia, nadie dice nada. De hecho, aquí han venido funcionarios de gobierno a tomarse fotos en el SECOT, en la cárcel, y lanzar amenazas a migrantes y decir, váyanse, los vamos a cazar, ¿verdad? Entonces, este es un juego más de una agenda política, digamos, este, ultraderecha, populista, con todos estos caracteres, pero utilizando los instrumentos y las instituciones. Allí es donde decíamos, ¿por qué se da este tipo de situaciones? Sí, Cabal. de acuerdo, de acuerdo. Tú sabes que hay un juicio en Nueva York contra cabecillas de las pandillas, la MS-13, y extrañamente el gobierno está pidiendo a estos cabecillas que los regresen a El Salvador cuando en Estados Unidos pueden enfrentar la pena de muerte o la cadena perpetua, entonces, pero los quiere traer de regreso. Esto es obviamente por el pacto que se ha hecho entre el gobierno y las pandillas que quiere que eso no, en un futuro, es que el problema es este, si quienes, como ha dicho el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, los acuerdos con pandillas es a título personal de algunos funcionarios del gobierno, estamos hablando que ahí están involucrados, por ejemplo, Carlos Marroquín, el mismo director de centros penales, Osiris Luna, que Wall Street Journal le dedica el día de ayer le dedica todo un artículo sobre cómo es posible que Estados Unidos esté enviando presos cuando el jefe de esta cárcel está señalado por la lista Engel y la lista Magnitsky en Estados Unidos. O sea, Estados Unidos, que dice que no negocia con delincuentes, está negociando con un delincuente, digo, dicho por los mismos Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, el problema es que si estos funcionarios en el futuro pueden ser, digamos, reclamados por la justicia estadounidense por colaborar con el terrorismo, en un juicio en Nueva York, pueden decir quién les ordenó hacer esos acuerdos, ¿verdad? Hasta ahorita los señalamientos van específicamente a Carlos Marroquín, a Osiris Luna, incluso ya salió un diputado involucrado en esto, diputados propietarios y diputados suplentes, y hasta ahí podemos decir que ellos son los culpables. Pero en un juicio ellos tienen dos opciones, o dicen quién les ordenó hacer esas negociaciones, o dicen sí, fuimos nosotros los que decidimos hacerlas, y hasta ahí llega el juicio. Entonces, pero como tú sabes, en las mafias, tanto de narcotráfico como políticas, las traiciones son lo primero que salen cuando cae uno, empiezan a traicionar a los demás. Entonces, lo mejor es tener a los pandilleros aquí para que eso quede olvidado en una corte estadounidense, ¿no? Entonces, creería yo que ese es el objetivo de permitir que Trump tenga una salida para enviar gente, pero a cambio de eso está el silencio de la Embajada de los Estados Unidos en San Salvador, está el silencio del Departamento de Estado con Marco Rubio, está la visita a la Casa Blanca, ¿verdad? Y todos somos amigos y somos felices para siempre. Y ese creo que es realmente, porque tampoco, Jocelyn, en El Salvador hay una ley que permita a este gobierno recibir presos de otro país, porque no han cometido delito en El Salvador. Por lo tanto, los venezolanos no han cometido delito en El Salvador y no hay motivo para que estén presos, ¿verdad? Y en el sentido de que no se ha podido comprobar que sean realmente miembros del Tren de Aragua, que es una pandilla, que ya lo dijo la Suprema Corte estadounidense, pues no está en guerra con Estados Unidos y que el gobierno, incluso el gobierno venezolano no tiene nada que ver
en promover al Tren de Aragua en Estados Unidos. Entonces, por lo tanto, en las leyes salvadoreñas vigentes, Jocelyn, es ilegal, es inconstitucional, es violación a los derechos humanos que esa gente de Venezuela esté detenida en nuestro país, porque no hay una ley que ampare. Jamás en la historia también había pasado que El Salvador alquilara cárceles, ¿verdad? Para otros. Y a mí me parece que se está jugando con esta gente, ¿verdad? Con los venezolanos, porque Donald Trump está teniendo negociaciones bajo de agua con Nicolás Maduro para que Chevron continúe explotando el petróleo. Entonces, y esto parece ser que están agarrando a esta pobre gente migrante, que al igual que los nuestros, los salvadoreños, que se han ido porque las situaciones de hambre en este país obligan a migrar hacia Estados Unidos, hacerles lo mismo a los compatriotas venezolanos, porque todos somos hermanos latinoamericanos. Pertenecemos al mismo origen étnico todos, y esa fusión africana, indígena, española es lo que es la América Latina. No deberíamos de estarnos criminalizando o destruyendo entre nosotros. Entonces, Sí, no, vale. Jocelyn, no hay nada que avale al presidente Bukele hacer lo que está haciendo tampoco en El Salvador. Vale la pena destacar que había una investigación de todos los 300 y pico personas que habían llegado a ese COT y había encontrado que el 75% no tiene ningún antecedente criminal. No importa su Correcto. origen, 75, ningún antecedente criminal. Y como diga, no hay ningún proceso legal que dice que puede mandarlo a otro país, a otro... Correcto. pero puedo entender por qué hace esto Trump. Su narrativa anti-inmigrante ha sido uno de los más fuertes para llevarle a poder, ¿verdad? Entonces Trump sí va a ganar de esta narrativa de que vamos a enfrentar duramente los inmigrantes. Pero Bukele es como, puedes imaginar el narcisismo, ¿verdad? Que que los hermanos lejanos de El Salvador ha sido una de las fuentes más importantes para mantener la estabilidad de la economía de El Salvador, para sacar gente de la pobreza, hasta los mismos programas de desarrollo de Bukele. Necesita los hermanos lejanos, ¿verdad? Porque los nuevos centros de conversión, nadie va a comprar cosas si no tiene sus remesas. Los programas de turistas están apoyados por los hermanos lejanos que quieren visitar a la casa. Entonces, un ataque en contra de estos salvadoreños viviendo en el exterior, en los Estados Unidos, un ataque directamente a El Salvador, a la gente, a la economía, a las familias salvadoreñas. Y eso me chocó fuerte, más que nada, que él estaba sentado en la oficina de los Estados Unidos riendo sobre el hecho que estaba sacando todos los derechos a Kilmar Abrego García y la gente como él, ¿verdad? Está terminando su vida en una manera, es una muerte social, decimos en sociología. Sí, Entonces, solo por su propia ganancia, está sí, vendiendo correcto. la patria. Y Yo, eso... yo le añadiría narcisismo maligno, Jocelyn. Eso, Y 100%. hay algo que llama la atención. Por ejemplo, esto ha generado un desgaste en opinión, mucha la opinión pública estadounidense hacia a Batman, cómo se había vendido con nuestros impuestos, con esa narrativa y las redes sociales para calar del país más seguro del hemisferio occidental. Y ese desgaste no lo midieron. Incluso nosotros aquí con Franklin, en algún momento, cuando anunciaron que le estaban ofreciendo las cárceles a Marco Rubio, dijo, eso no creo que vaya a pasar. O sea, primero por lo que va a enfrentar Trump con las cortes, por lo que significa la Constitución de Estados Unidos. Nunca nos imaginamos que podían haber usado una ley de hace siglos, pero inmediatamente respondieron la corte. Entonces, ahora, las ilegalidades que se han cometido con el envío de estos venezolanos es gravísimo, y pienso que estas dos personas incluso van a terminar en la Corte Internacional en su propio momento. Pero ese es un frente de desgaste que el mismo Bachmann ha generado en Estados Unidos, y ahorita va a generar otro ya en la opinión pública de Europa, con la ley de agentes extranjeros. Entiendo que probablemente si sanciona este señor esa ley de agentes extranjeros, la
próxima semana, si lo publican en el diario oficial, ya desde Bruselas hay una decisión inmediatamente de decir que anulan toda la recuperación. Eso va a generar primero un desgaste en muchos países que tal vez no le ponen mucha atención ahorita a la situación nuestra, pero eso les va a llamar la atención cuando aparezcan muchísimos medios en Europa. Y segundo, va a permitir a la Unión Europea, pienso yo, comenzar un ejercicio de presión hacia a los oligarcas que están apoyando en silencio, o sea, porque están haciendo negocio, están apoyando fuertemente a esta familia que se ha saltado en el poder. La Unión Europea podría en algún momento comenzar a sancionar directamente los negocios de exportación o importación que hace esta gente. Y ahí creo yo que no solo va a ser un frente de desgaste mediático en Europa, sino que también ya va a tocar a la gente que está detrás de él. Y eso va a ser importantísimo, una coyuntura que ojalá se abra si sanciona la ley de agentes extranjeros. Está tratando, creo, todavía en la parte diplomática. Hacer alguna presión, pero no se va a lograr porque Estados Unidos no participa ahorita como lo hizo en el primer intento, que Estados Unidos y Alemania participaron. En este momento Estados Unidos no lo está haciendo, Alemania tampoco tiene embajador y lo último que ha hecho esta dictadura es poner a un par de casas de distancia a la embajada de Alemania el centro de escuchas telefónicas. Es como decirles, no se metan en nuestros asuntos. Entonces, en eso se la están jugando con la diplomacia europea. Yo pienso que estamos en un momento donde se abra ese frente de una arremetida diplomática de Europa. Eso es lo que yo veo en este momento y Estados Unidos entiendo que la embajada despidió una gran cantidad de gente también con la llegada de Trump, gente que sí ya ha estado trabajando con la sociedad civil salvadoreña en muchos aspectos. Toda esa gente fue despedida y esa es parte de lo que está pasando en esta realidad. Entonces esperamos la reacción de Europa, ojalá a partir de la decisión que tomen de publicar la ley de agentes extranjeros. No sé cómo ves esto, entiendo que estás en Europa en este momento, no sé cómo ves la situación también de Europa, esta coyuntura que se puede generar a nivel de esta dictadura que tenemos acá. Ojalá que sí, ¿verdad? Yo quiero, para ir cerrando, porque ya se nos fue la hora, le quiero pedir a Marvin y a Peter que nos quedemos un rato para que despidamos a Jocelyn, que ha tenido en realidad el chance de poder conversar con nosotros. Yo nada más quisiera cerrar con esto, Jocelyn, a ver si nos haces una lectura. Bukele entra a su segundo ciclo, ¿ya? Un gobierno marcado por la inconstitucionalidad. Pero aún cuando él entra en este ejercicio, sí, seguía proyectando una imagen muy potente de una política moderna, nueva, innovadora, etcétera, etcétera, ¿verdad? Es decir, se había convertido en una figura muy popular. Al plazo del primer año de su segundo mandato, digamos, su segundo gobierno, en este caso inconstitucional, la lectura que de alguna manera hacemos es que esa imagen afuera ha cambiado. Yo quisiera preguntarte, en el caso tuyo, como estudias el tema regional, ves cómo se mueve la política, ¿qué tanto ha variado la imagen que se puede tener de un Bukele afuera, desde la opinión de la agenda internacional? ¿Se sigue viendo a ese político innovador, novedoso, ¿verdad? Que iba a derrotar a todos los males de la política vieja, o se ve a otra cosa ya? Para cerrar, ¿nos puedes hacer un balance? Perfecto. Sí, y estoy hablando de mi perspectiva de una persona que vive en Boston, lo cual es una área más progresista de los Estados Unidos, pero una cosa que me sorprendió después de su visita a la Casa Blanca era que cuánta gente no había conocido de Bukele, ¿verdad? Que mucha gente me preguntó quién es mucho más joven que yo había pensado, que uno que estudia El Salvador piensa que todo el mundo está como prestando atención, pero en realidad no tenía tanto como fama como quizás Bukele le gusta decir. La segunda cosa que me interesa es que todo el mundo estaba ah, con una sensación de horror de todas las fotos que estaban saliendo de Secot. Y había Ah, un montón de como noticieros y
cosas en los medios de comunicación que pusieron como fotos de los prisioneros de Secot, el par de fotos de gente en los campamentos de concentración de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Entonces, sí, la idea es como tener un equipo de marketing para decir que El Salvador ya es lo más seguro de todos los países en el mundo. Vengas a visitarnos. Creo que eso ha sido un gran fracaso, ¿verdad? Porque la única mensaje que escucho acá es puchica. ¿Qué está pasando en El Salvador? Es muy espantoso los imágenes que hemos visto en el cárcel. Entonces yo creo que no ha sido... Y quizás la tercera cosa es que él salió... la gente ve a Bukele como otro, como, ¿cómo es? Puppet, pipitre, Títere. títere, como uno que solo está haciendo lo que Títere, títere. Trump dice. Si Trump dice baile, él va a bailar. Si Trump dice, Tú entonces, dices tú un moped, sí, cabal. un moped. Pero yo creo que, aunque yo Ese estoy es un gran pensando en chiste. la perspectiva de Bukele, no creo que fue algo bueno, porque él salió buscando como alguien ah, que no tenía su propia política, que no tenía su propia idea, así que solo está como listo para castigar a la gente por ninguna razón. Pues para mí fue, no ayudó a su causa. Bien. A ver, Marvin, Peter, algo así para cerrar con Jocelyn. No, agradecerte el haber participado. Tu artículo nos ha permitido dejar en evidencia a Diario El Salvador, al periodista extranjero que está manejando eso, dejarlo en evidencia como alguien con falta de ética periodística. ¿Verdad? Es oportuno, que sería bueno que hicieran público cuánto cuesta mantener Diario El Salvador con los impuestos de El Salvador, porque se habla de que hay que transparentar las ONGs, que me parece perfecto. El accountability es bueno para, digamos, las organizaciones no gubernamentales, pero el Estado también está obligado a la transparencia, ¿verdad? Y aquí en El Salvador no sabemos, por ejemplo, los sueldos de los periodistas en Diario El Salvador, no sabemos cuánto cuesta mantener Diario El Salvador porque no es rentable. O sea, cuando tú vas, Diario El Salvador no puede decir que vive de la propaganda o de la publicidad que vende, ni se puede decir que también se mantiene de la venta que hace en las calles. Entonces sería bueno que nos dijeran con cuánto se subsidia con fondos públicos Diario El Salvador. Y como sé que nos están viendo, Jocelyn, porque nos están monitoreando, queda en evidencia que no son periodistas, son comunicadores institucionales. Pueden decir cualquier cosa, pero periodistas no son. Agradecerte y sigue escribiendo más sobre Centroamérica y sobre El Salvador. Les agradezco mucho y les agradezco mucho su paciencia con mi español también. Gracias a ti por aceptar la Our English invitación is bad. Estamos iguales. Mira, bueno, la abrazo, comunidad te Jocelyn. la comunidad te manda a agradecer el tiempo que has estado. No te voy a poder leer los comentarios, son un ¿Cuántos montón de tenés comentarios. conectados? Hay 900 gentes conectadas ahorita, 400, más o menos 400 likes y una cantidad de comentarios. Aquí tenemos una cosa, te voy a decir, yo lo que está destacando en este momento muy duro para la política del país. De hecho, hoy en la tarde, APES, la Asociación de Periodistas de El Salvador, cuelga un comunicado donde llama al gobierno a que deje de perseguir periodistas. Tiene el anuncio que ellos hacen, tiene información de que va a haber capturas de más periodistas solo por exponer cosas que están sucediendo o darle voz a este tipo de situaciones. Lo También que ha dijeron que sucedido, hay 12 periodistas que han salido del país en los últimos días. 12 Decía ese periodistas comunicado. Sí. y persecución a defensores de derechos humanos. Entonces, la situación es muy difícil, pero fíjate lo que ha pasado. Las mujeres aquí en El Salvador han tomado un protagonismo importante hoy.
Y entonces la gente aquí, cada vez que ve una mujer, como que, y que viene, ahora eres tú, y ahora dice, por eso es que las mujeres tienen que tomar el lugar, dice, que están tomando. Y la verdad es que aquí la mujer está tomando una postura muy importante. La mayoría de las voces valientes que escuchas, claro, hay hombres también, pero la manera en que lo están expresando, y de hecho la última captura de Ruth Eleonora López, que ella es abogada y parte de una ONG, de una fundación Cristosal, que investiga el tema de la corrupción. Y entonces detenida, acusada, aquí le llamamos que son casos montados, ¿verdad? Que no pasan de ser un proceso dirigido o que lleva otro tipo de direcciones. Eh, pero que simple y sencillamente busca golpear esa fortaleza que ha mostrado la mujer en El Salvador. Así que te mando el reconocimiento de toda la comunidad que ha escrito y ha agradecido que estés con nosotros ahora. Muchísimas gracias. Bien, nos quedamos un ratito con Peter y Marvin. ¿Te parece? Gracias, Jocelyn Viterna. Vamos a estar pendientes y vamos a ver si conseguimos tu libro. Perfecto. Les voy a mandar la primera copia que salga en español. Excelente. Gracias. Bye. Adiós. Muchas gracias. Listo. Bueno, mire, bueno, no sé si quieren hacer un resumen así breve de lo que acabamos de ver, porque la gente tiene un montón de preguntas y me gustaría ver si le damos a las preguntas que tiene la gente, ¿les parece? A ver, a mí también me gustaría, Peter, a ver si nos amplías un poco esto que comentabas, porque no quedó claro, pues. Ahora, tuviste la oportunidad de verte con el congresista hoy en la mañana y hay una Sí. información de que van a presionar por ver a Kilmar en la cárcel de Santana, ver su condición. ¿Qué es lo que has tenido? ¿A qué viene esta nueva visita? No quieren bajar la presión. O sea, acordate que ha habido unos días que el tema se ha quedado por ahí relegado porque ha habido cortinas de humo por todos lados, la captura de RUC, la captura de la gente de la cooperativa, del abogado Alejandro. Entonces, ahora retoman de nuevo y viene este congresista que es muy fuerte en el área metropolitana, el representante de Maryland, el señor Glenn Ebay, y ahí está con el abogado de Kilman. Entonces van a retomar y hay que esperar la conferencia de prensa mañana. Imagino que si no los dejan entrar, pues esto va a tener muchas reacciones de nuevo. Si entran, pues van a contar lo que han visto, lo que han hablado con Kilman. Eso es muy importante porque el tema regresa de nuevo a partir de mañana a la palestra pública porque van a llamar a todos los medios. Entonces, esto implica que no le van a bajar la guardia al tema. Creo que hay una perspectiva de parte de ellos que sí va a regresar. Ujú. No sé qué habrán hablado con el BACMA y su equipo, pero me imagino que están a niveles de negociación. Entonces, posiblemente ellos sí creo que piensan que va a regresar. Eso va a ser, si eso se llega a hacer público, regreso, creo que es un golpe si no lo regresaran o lo regresan, de todas maneras es un golpe terrible a este grupo que está manejando el Estado salvadoreño. O sea, la caída, independientemente de lo que decidan, es muy grave y por lo que entendí en la conversación, también ellos saben de que a estas alturas ya no le pueden inventar ningún caso aquí adentro de El Salvador a este joven. Ese es uno de los puntos que ellos creen de que permitirá regresarlo. Es una batalla diplomática muy amplia, como te digo, no está involucrada la Embajada de Estados Unidos, el gobierno no está involucrado directamente desde allá, sino que es una batalla entre abogados y congresistas. Y esto va a generar una coyuntura. Esperemos a la conferencia mañana a ver qué pasa. Pero en síntesis van a reactivar el tema. Eso es muy importante, pienso yo, para la Eso le agenda mete, también de desgaste. y yo, Marvin, esto le mete más presión al 1 de junio, ¿va? Es que tenés, yo no sé cuántas ventanas y te están reventando por todos lados. ¿Cómo ves vos esto? Es que vamos a ver, verá, Kilmar Ábrego es salvadoreño. Él no ha cometido ningún delito aquí. Kilmar Ujú. Ábrego debería de estar libre. No tiene por qué estar preso. ¿Cuál es el delito que ha cometido? Irse de mojado a Estados Unidos.
¿Qué es el delito? Pues eso que yo sepa no es delito, ¿verdad? Entonces, el gobierno no tiene una explicación por qué lo tiene preso. Solo hay una, que entiende que si lo deja libre, Kilmar Ábrego puede aparecer en Estados Unidos. Y entonces eso va a ser un error para Trump, ¿verdad? Entonces, si te fijas, nuevamente están jugando con la libertad de una persona por intereses políticos de ellos. Entonces, Kilmar Ábrego no debería de estar preso porque no ha cometido ningún delito en El Salvador. O sea, no hay orden de captura, él se fue joven, no era pandillero, se ha ido a investigar ahí en la comunidad donde vivía. O sea, es decir, ¿cuál es el delito de Kilmar Ábrego en El Salvador para que lo tengan preso? ¿Verdad? Entonces, lo que pasa es que no lo suelta porque entonces Kilmar Ábrego podría irse con la orden judicial que hay, podría entrar a los Estados Unidos normalmente. Por eso es que no lo, para hacer cumplir la orden judicial. Pero eso sería hacer quedar mal a Trump. Entonces Bukele mantiene preso a un salvadoreño de forma ilegal para que Trump no quede mal. Imagínate qué complicada esta situación, ¿no? En el sentido de que aquí efectivamente no se respetan las leyes y la sala de lo constitucional no emite un habeas corpus No, para está de que lo vacaciones. liberen, pues. O sea, es decir, es complicado. O sea, Mira, es una ilegalidad que asusta, pues, ¿verdad? Que hace que cualquiera pueda estar preso aquí por nada, pues solo porque alguien quiere que esté preso. ahora yo les quiero preguntar, la lectura que ustedes tienen, porque vamos de cara al 1 de junio y esto le mete más presión y ya vimos reaccionando a Bukele. En algún momento decimos esto es cortina, está midiendo, está probando, pero ya vimos policía militar aquí, capturas, ahora va con Ruth Eleonora López, el tema de los periodistas, aparentemente hay un entorno de intranquilidad, de inseguridad. Yo he recibido N cantidad de llamadas de gente que te dice, mira, tené cuidado. O sea, un país en realidad en una condición eh, muy jodida. Entonces, ¿ustedes cómo ven este nivel de presión que está teniendo el régimen Bukele al Muy cierre del peligroso. año? Es muy peligroso. Acordate que, digamos, que probablemente sancione la ley de agentes extranjeros. Una de las primeras capturas podría ser, se rumora, Ingrid de Escobar. O sea, una acusación podría venir desde la lógica que Socorro Jurídico no es una ONG registrada, pueden inventar de lavado de dinero y muchas cosas de eso. Entonces se maneja que probablemente entre las tres mujeres que estaban en la lista, ya la primera fue capturada, Ruth, y en este caso pues la vinculan al caso de Chicas. Ahora probablemente los primeros casos, si la ley se sanciona y entra un proceso de persecución, podría ser Ingrid la siguiente. Y el otro que se sabe que estaban armando era contra Vidalina Morales. O sea, en el marco de la misma ley se dice que las acciones que las organizaciones hacen pues ponen en peligro la seguridad del Estado y toda esa narrativa. Entonces es una manera también de criminalizar el movimiento que Vidalina había venido haciendo en la resistencia contra la ley de minería. Y es uno de los casos que hay alerta de parte de la misma inteligencia policial y la misma gente que está ahí de que estas tres personas corrían un alto riesgo, una de ellas ya está presa y las otras dos pues me imagino que están en alerta en estas condiciones. Eso podría pasar antes del primero. O sea, el año pasado, acordate lo que pasó con el tema de los señores de la Alianza El Salvador en Paz. Ese fue, Pepe, porque como no tenés nada que ofrecerle al país, no tenés cómo mejorar las condiciones económicas, lo último que quisieron hace unos días fue inventar las 2 escuelas por día, que es imposible hacer eso, no hay presupuesto para eso. No sé por qué el BID, la mujer que estaba ahí del Banco Internacional que está financiando, se prestan a eso. Esas personas en algún momento también van a ser juzgadas a nivel internacional por facilitar dinero, que al final es dinero que se va para comprar Bitcoin y otras cosas y lo piden supuestamente para educación, para hospitales y todo eso. Entonces no entiendo por qué ese tipo de gente que supone que son profesionales con gran experiencia internacional se prestan a lo que está pasando en el país.
Pero eso se va a caer mañana me imagino con la conferencia que de este congresista se cae, lo de 2 escuelas por día queda relegado y viene otro momento mediático, pero lo que sí veo muy riesgoso es las capturas de estas dos líderes salvadoreñas. Eso Y podría a, y generar a, y a un problema Vidalina, serio. y a Vidalina, ¿de qué la van a acusar? ¿O ¿De vivir en cabañas o qué? ¿Cuál es el delito? Vidalina es la presidenta de ADIS. Y en Mm. el marco de la coyuntura en la que también han hecho la Y ley, de la pues están ley. diciendo que las ONGs promueven acciones, o sea, se refieren cuando hacen una manifestación que pone en peligro la seguridad del Estado. Entonces, eso es una Vaya, pero acusación desde ya terrible contra los que eso que lideran la estás diciendo, manifestación. eso que estás diciendo, Peter, incluye a la Iglesia Católica, porque entonces puede decir que la Iglesia Católica, por recoger 150,000 firmas, está promoviendo la desestabilización del Estado también. Va a meter preso al arzobispo también. Ah, bueno, que aquí lo que hacen es matar arzobispos, no los meten presos, ¿verdad? Correcto. O sea, va a Ujú. venir una arremetida mediática contra la iglesia en su momento. Bueno, y acordate cuando estaba en el marco de la discusión que probablemente iban a pasar la ley de la minería, habían agarrado unos días contra la iglesia, ¿va? Hubo una cantidad de troles Sí, encima de la iglesia. sí. Ahora va a haber No, y funcionarios probablemente una también, confrontación funcionarios y directa con la políticos. iglesia. ¿Ah? No, funcionarios y políticos también, no solo troles. ¿Ah? Hubo Sí, políticos sí, que correcto. también hablaron de la iglesia. Yo no sé si ustedes creen que No este le, es no le un pedían que contexto. regresara, decían que el Vaticano tenía más oro que cualquier estado. O sea, acordate de Christian Guevara escribiendo tonteras que las sacaba de Google, por ejemplo, y las publicaba. O sea, todo eso se dio, pues. ¿Ustedes cómo ven ese contexto entonces del 1 de junio? ¿Qué crees Mira, yo te que voy a dar un anticipar? consejo. Uno no tiene que vivir con miedo, Frank. Ajá, Si vivís con miedo, te va a dar estrés y todo eso. Ese rótulo que tiene Peter ahí atrás, yo creo que es válido, pues, o sea, yo no he cometido ningún delito, yo no tengo por qué irme del país, yo no tengo por qué ir preso, pues, porque yo no he hecho nada, nada más que usar mi derecho a la libertad de expresión que voy a seguir usando. O sea, yo no me siento por arriba de la ley, pero yo siento que cuando expreso y voy a los espacios que voy, yo no estoy violando la ley. Entonces yo no tendría por qué ir preso y yo no digo nada que no sea académico y análisis político, a lo cual pues hasta que pongan una ley que prohíbe el análisis político, entonces vea, quizás no me calle, pero yo lo que creo es que hay que estar preparados pues para asumir esto. Vea, en estos momentos yo creo que la gente necesita voces. Lo peor que podemos hacer es, claro, hay que denunciar y hay que acuerpar todo, por supuesto, pero no podemos, o sea, el miedo, yo lo he repetido, el miedo te genera tres situaciones, o te paraliza, o te hace huir, o te hace pelear. Entonces yo creo que nosotros que estamos aquí hemos decidido eso, ¿no? Quedarnos porque aquí vivimos, pues, ¿y para dónde nos vamos a ir? ¿Y por qué y tenemos que irnos del resistimos. país? Es que yo, Terminar yo, de yo no decirlo. concibo eso del miedo, hombre. O sea, es decir, si le No, tenés sí, miedo, ellos ganan. sí, sí, Y pero no lo se ves, trata de ser Es que valientes, mira, pues. No pero se mira, trata de ser Marvin, valientes, no se trata que no, no somos el no, Cherry no, Cuatro Plumas, vea, y nos vamos a no, ir a agarrar a balazos con ellos. Pero estoy hablando no, del hecho de no. que no estamos cometiendo ningún delito. Sí, pero no, pero vamos a ver, eh, ese no es el punto. Yo francamente creo, vamos a ver, yo creo que la gente está en alerta por lo que está pasando. No es normal, pues, que la Asociación de Periodistas te diga, miren, quieren capturar periodistas, ¿verdad? Lo que Peter nos ha dicho ahora, eh, Ingrid, Vidalina, o sea, ¿qué tiene que Ujú. ver Vidalina? Vos Y le hay acabas que de preguntar y de qué denunciarlo. la van a acusar. O sea, Y hay que denunciarlo, y hay que entonces yo creo denunciarlo, y hay que seguirlo que, diciendo en los espacios que vayamos, hay que decir que, que no tienen por qué capturar a Ingrid Escobar. O sea, estos creen que por capturar a Ingrid Escobar ya no va a morir gente en las cárceles. O sea, estos creen que ignorando el fuego se apaga el incendio. No, ujú, hombre,
Vea, el caso de Génesis, ¿creen que metiendo preso a Ingrid Escobar, el caso de la bebé Génesis ya no va? Y imagínate, todavía tiene orden de libertad la mamá Selena y no la sacan de la cárcel. O sea, Esto es eso no hay tremendo. que decirlo, eso es malo decirlo. ¿Qué delito se comete con eso? Nada. Entonces Pues sí, ellos pero pueden, eso es abuso de poder, pues, ¿verdad? Querer Poder. te meter preso demuestra a todo el que mundo. te demuestra que es un régimen frágil, pues. La Ujú. Correcto. verdad desstruye, les desgasta. Entonces, No. por Ujú. eso implica que mucha de esta gente que dice la verdad, que no ha tenido miedo, lo ha dicho en los medios, lo ha dicho en cualquier foro, en cualquier espacio, es la gente que más miedo le tiene. O sea, no le tienen miedo a Arena, no le tienen miedo al FMLN, porque ni No. electoralmente ni políticamente Sí. significan nada para este régimen. Pero las voces de mujeres, como las que hemos mencionado, eso sí le tienen muchísimo miedo, le genera un gran desgaste, porque hay gente que, como dijo Jocelyn, se habla con datos, se habla con la verdad. Entonces, Sí. eso mata toda una narrativa en la cual se ha sostenido este régimen, y que es la mediática, y es la que están perdiendo, y es la que desesperadamente les va a llevar a cometer muchísimos errores de violencia y de crimen en algún momento, porque hay mucha gente que no ha sido guerrillera, que no ha sido miembro de los gobiernos pasados. ¿Cómo vas a llevar a esa gente a la cárcel? Aquí se van a tener que inventar los escuadrones de la muerte para comenzar a desaparecer esas voces de mucha gente La joven. Y policía eso se va a militar. llegar en la medida que este régimen sienta la presión y sienta que va a caer. Entonces no le va a quedar más opción que comenzar a hacer ese tipo de acciones que ya se ejecutaron en el pasado y que hay una historia horrible en este país. A eso es lo que vamos. Entonces, creo yo que ese desgaste, y ya lo hablábamos con Jocelyn en este momento, el desgaste de lo que han abierto a nivel internacional con acciones estúpidas, como el tema de las cárceles, rentarlas o no sé qué, el término que usó este señor inconstitucional que está de vicepresidente. O sea, eso ya ya lo dijo esta compañera que estaba con nosotros, eso es un desgaste enorme a nivel de la opinión pública estadounidense. No estamos hablando de la opinión de la diáspora, que mucha diáspora sigue apoyando, y que es una diáspora afectada, y que es una diáspora que ahorita la iniciativa de Trump es ponerle el 3.5, creo, de porcentaje de impuesto a la remesa, que eso va a tener un impacto de Sí. algunos 300 o 400 millones de dólares en lo que se envía a este país, que sigue teniendo muchísima gente viviendo de ese dinero que se logra enviar como remesa. Entonces, esos son los impactos y son las consecuencias. Y por eso yo digo, las consecuencias que se va a tener con la Unión Europea, que al final se habla que aquí hay alrededor de 8.000 ONGs. Imagínate la cantidad de empleo que generan esas ONGs a nivel de país. O sea, muchísima de esa gente es profesional que no tiene un empleo en una empresa, que no tiene un empleo en el gobierno actual, inconstitucional. O sea, muchos de esos son sociólogos, gente que no consigue trabajo tan fácil en áreas empresariales. Entonces, es lo que tienen empleo con todo lo que se genera con las ONG de investigaciones, en recursos naturales, en salud. O sea, todita esa gente podría ser una gran cantidad de gente que se quede sin empleo, y es otra válvula, es otra presión social que va a venir. Entonces, para mí, el tema de las ONGs, el 30% es el robo más descarado. O sea, las ONG en este país tienen una fiscalización de parte del Ministerio de Hacienda terrible. O sea, yo veo, por ejemplo, en las ONGs que conozco, la cantidad de documentos que tienen que entregarle al Ministerio de Hacienda, los auditores, o sea, todo lo que hacen para que se cumplan los reglamentos supuestamente internos que tiene este país para manejar el tema lavado de dinero y todo eso. Son controles enormes. Entonces, al final, el 30% no lo estás aplicando para esclarecer el uso de los fondos. Simplemente, porque incluso si una ONG paga un bus para ir a una manifestación, un bus para ir al 1 de mayo, eso va declarado cuando le informas a Hacienda en toda la documentación que das, o sea, la actividad y todo lo listado, incluso quienes participaron. Al final, el 30% es un robo, que no sabes si lo van a ocupar para seguir financiando el ejército, probablemente equipar el ejército, porque al final no es para resolver la situación de la cooperativa. O sea, para eso tendrían que usar la ley de expropiación de tierra, por ejemplo, que están usando para hacer los aeropuertos y todo esto.
Entonces, el fin es robarle, y yo creo que la Unión Europea, que es la que más dinero da en donaciones, no va a aceptar eso, y eso va a generar un problemón diplomático internacional que le va a traer otra presión. Para nosotros que analizamos esto, pues vemos que es importante para hacer caer esta dictadura, pero para la gente que depende de esos empleos es un sacrificio tremendo, tremendo, tremendo. Sí, Bueno, sí. Alguien me estaba escribiendo que había problemas con el audio. No sé si les preguntas ahí si se oye o no se oye bien. Alguien me estaba escribiendo a mí. vamos a ver. Y ¿Verdad? Que vamos a nos digan si hay buen audio. Porque yo lo monitoreé aquí y estaba escuchando bien. Yo te No, escucho bien. perfecto. Está bien. Ujú. Sí, no, está bien. Debe haber sido en algún momento, quizás se nos fue un Ah, poco ok. el audio. Bueno, vamos cerrando. Yo francamente veo una situación complicada. Hoy vi saliendo a los empresarios que estuvieron presos por nada y ahora están procesados. Y vos les preguntás, bueno, vi a los periodistas queriendo preguntarle en silencio, va, callados. Prefieren mejor no opinar. Entonces, estás volviéndote un país que está obligando a silenciarse a todo mundo. Eso es lo que está pasando. Y aquellos que tengan, como tú dices, Marvin, el carácter, la valentía y decir yo no debo nada, yo puedo seguir hablando, probablemente son los que pasen a esa lista, ¿verdad? Ujú. Eh, no sé, yo no veo ya, este, eh, no sé, ya no veo sensatez en lo que está pasando, francamente, porque tú todavía planteas, Marvin, que, o sea, todavía planteas un mundo donde hay sensatez, ahora ya no se ve eso, ya se ven cosas que se salen de la tangente, por decirlo así. Habrá que ver si, bueno, la gente se acostumbra a este nuevo momento o en realidad sigue en función de que se caiga la máscara o la careta de esa figura que de alguna manera tiene convencida a la gente. Los números y las encuestas siguen marcando una caída. Vamos a ver qué pasa. Sí, Pero bueno, lo que sucede es que, como decía Peter, es que esas acciones de represión o de persecución o de inventarte delitos a la gente, lo que hace es verlos débiles, pues, o sea, realmente están débiles. O sea, un son gobierno débiles. fuerte, un gobierno que tiene el 97% de aprobación, no tiene por qué preocuparse de las voces disidentes, que son el 3%, que no es nada, pues, y que no le Sí. van a hacer ningún daño, ¿no? Esa es Ayer, la realidad. Y ayer el nos problema, decía, y el problema no son las voces, es la economía, ¿verdad? Es el tema económico lo que está totalmente. haciendo que la gente pues se manifieste, pues, porque si aquí hubiera trabajo, aquí hubiera el costo de la vida no fuera tan alto y alcanzar el dinero que uno gana, a pesar de que ganaras $400, pues nadie estaría quejándose. Que Sí. esos son los temas en los que hay que preocuparse cualquier gobierno que esté ahí. ¿No? Eso es lo que decía ayer. Ayer platicamos con Lionel y decía un gobierno débil, un gobierno que va perdiendo cada vez más legitimidad y que cada vez su credibilidad está cayéndose. Entonces, lo que le va quedando es esto, es mostrar músculo, ¿verdad? Y En este ustedes sentido. notaron aquel día cuando estaban hablando de las escuelas, el discurso, y cuando este tipo habla de ustedes que se quejan, que no somos transparentes, ver una página web donde pueden ver en tiempo real lo que se está ejecutando, eso te demuestra que la captura de RUC, eso, eso sí les ha pegado muy fuerte el escándalo internacional, porque era una mujer que Y existe la investigaba página, corrupción. Peter. ¿Alguien nos puede decir? A mí me gustaría ver la página porque se supone que ahí se va a ir poniendo que dos escuelas están iniciando a ser intervenidas. ¿Existe? ¿Alguien la ha monitoreado? Yo, yo no lo he visto, No, usted soy no. franco, no lo he Yo visto. tampoco. Pero lo que me dicen es que Pero ves, ese discurso en ese momento alteradísimo te demuestra que están sintiendo la presión cuando se habla de corrupción. O sea, no han transparentado nada. El banco se está prestando. Lamentablemente este banco ya dio mucho dinero que no se transparentó y porque ¿cuál de ahorita se todos? está prestando. Y yo creo ¿Cuál que de el todos, BIC era Peter? la que estaba ese día ahí, la señora. Creo que era Ah, el BIC. el La de Entonces, del los 100 BED. millones.
entiendo que hay otro ex director del otro banco de Centroamérica, les daba tanto dinero que ya va a comenzar a ser investigado, porque la nueva funcionaria que ha llegado creo que está encontrando que los préstamos que se enviaron a este país no fueron esclarecidos. E incluso la misma Entonces asamblea de... no es el Bessie, Peter, la que está. Yo como no vi la transmisión. Sí, 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 es el BESI porque ellos han pedido, la administración actual, de que se investiguen los fondos de la pandemia. Entonces viene no le quedó más alternativa a la Asamblea Golondrina, que van a incluso a financiar un préstamo para hacer la investigación. Entonces todo eso va a reventar en su momento. Pero yo creo que la captura de Ruth no fue ¿Sabes qué bien pasa, medida. Peter? Solo te explico un dato. El Salvador es dueño, es socio del Bessie. Entonces, como es socio, no le puede negar un préstamo. ¿Vea? Esa es la, Pero digamos, hay una parte. tendencia que el director que estaba, y creo que Dante eso es Mossi, lo que hay queja, que solo le prestaba a Bukele y a Ortega, Bukele y correcto. Ortega. Y por eso Ujú. está Entonces, procesado. son las cosas que se van a investigar, qué pasaba en Ujú. esto. Y para mí, yo me da lástima cuando alguien se pone a... Dante Mossi está procesado en Washington, Peter, por esos préstamos. Correcto, correcto, Ujú. por eso. Entonces, a mí me da lástima cuando alguna gente dice, es que lo de Nicaragua es distinto. O sea, el método que se usa para dominar a la población es el mismo, y sea dictadura de izquierda y derecha, es la misma violencia, es lo mismo que va a pasar. No Entonces, me importa. este señor que dirigía ese banco, no sé qué vaya a pasar si lo tienen en Estados Unidos. O sea, va a involucrar, aquí en este caso, creo que va a salir involucrado el ministro de Salud, porque manejaron fondos de eso, creo. El ex ministro de Agricultura, que ya tengo un par de días que no veo publicándolo en las redes, a saber qué habrá pasado, porque se ha hecho tiktokero y todo eso, de repente ha aparecido en los últimos días. Pero yo creo que algo está pasando ya con la nueva administración que ha comenzado a presionar y que quieren esclarecer esos fondos. Entonces, para mí, siento una vergüenza que la señora del BID aquel día en esa escuela se haya prestado a una... Es una manipulación mediática. Quieren bajarle presión a todo lo que se ha venido publicando en el último mes con el tema del Charlie, con todo eso. Entonces, aparecer con la escuela de 2 días, 2 escuelas cada día, y cuando haya lluvia y que tal vez no se publica, sino que va a tener 4 el siguiente día. No, Entonces, eso ya es significa algo payaso eso, que estos están cada día siendo más derrotados, y el más tema de desesperados. transparencia, creo que no midieron bien la captura de Ruth, y eso les ha traído una cosa horrible a nivel internacional, porque hay mucha gente sí sabe que si echas presa a la persona que investiga corrupción, porque aquí nadie te da datos de lo que se está haciendo, entonces eso es alarmante a nivel internacional. Sí, está claro. Bueno, Bueno, hay que Marvin, estar, lanzo un reto a los seguidores del Barcito que ubiquen la página y que nos sí, compartan el link, por favor, ahí a la gente que nos ve, ubiquen la página, porque es bueno, o sea, comprobemos si es revisar. cierto que existe esa página, porque allí sí van a estar publicando las escuelas, las 2 escuelas diarias que se están comenzando a intervenir, ¿verdad? Dijo que Y eran, dijo que eran, dijo que después eran se puede ir al lugar terminadas, a verificar, ¿verdad? dijo que eran terminadas, inauguradas y primeras piedras. Sí, correcto. Entonces, se supone que como comenzó el jueves con una escuela en San Luis Talpa y otra en Chalatenango, viernes, sábado y hoy domingo deberían de estar siendo 8. intervenidas ya, no, 6. Viernes, sábado, domingo, 2 por 3, 6. Ah, ok. Entonces, vea, 6 No, escuelas, no contás el jueves, no contás el jueves. porque las Pues inauguró, ¿verdad? sí, Son las ahí que se están dos. inauguraron el jueves. Ah, Ah, pues ya claro, hay son dos, 8. son 8. Exacto, exacto. Pero es que las del jueves ya están terminadas. Pues sí, pero digamos, son 8. Ya Ujú. encontré el sitio web, se llama dosescuelaspordía.com. Gracias, 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 gracias. Mandámelo, Ahorita, Dice que mandámelo. ahorita yo, están en la escuela número 8 en el Centro Educativo San Gerardo, en San No me Miguel. lo puedes mandar al WhatsApp. Y ahorita te lo envío. Vamos a ver. mira, está bien. Ahí hay que darle seguimiento y vea cómo se llama, y ahí podemos ir viendo si Ahora, están siendo entiendo, intervenidas, ¿va? él dijo ahí en la conferencia, yo nada más he visto las piezas.
pero entiendo que esto no va a estar bajo reserva de información, ¿verdad? De que la No, empresa es contratada, el monto, todo eso, porque yo vi un video hoy donde aparecía hablando el diputado del PCN que ya aprobó ese préstamo y no sabía en qué escuelas iban a invertir y cómo era la cosa, cuántas escuelas, no tenía información. Si no tiene información el diputado que aprobó eso, ¿qué confianza te puede dar? es en letras, ¿verdad, Peter? Dos escuelas por Sí, sí. día.com. Es letra. No, y fíjate que va a ser interesante porque si publican las empresas, nos vamos a dar cuenta cuáles son las empresas que están detrás de este negocio. Es interesante que hablaron de proyectos que van arriba del millón. O sea, intervenir una escuelita que la inversión no va a ser de esa cantidad, entonces ahí vas a comenzar a darte cuenta de lo que ha estado pasando. Eso pienso yo que ha generado muchísimas dudas en la gente cuando escuchan las cifras. Entonces va a ser muy importante y Porque creo que es importante darle seguimiento a esa página y ojalá de verdad encontremos ahí la información que necesitemos de los acordate, datos. acordate, Peter, aquí está, vamos a ver. Eh, nos aparece, esta es la página, espérame, que me está regresando aquí. Esta es la página. Escuela número 8, Centro Educativo San Gerardo, dice. Vamos a ver qué trae. Trae fotos, dice cantidad de estudiantes 600, área de construcción 8.000 metros cuadrados, nivel educativo inicial de bachillerato, monto de inversión 1.6 millones, 600 estudiantes, 1.6 millones. La DOM Es está que ejecutando, creo dice. que ninguno de los proyectos que mencionaron iba a valer menos de 1 millón. La obra presenta actualmente nivel de avance 20%. Proyecto incluirá, vaya, pero aquí ya desde que lo metes a la DOM, ya eso ya no es transparente. Esto ya no tiene transparencia, porque la DOM no Ya es no la se que sabe ejecuta, la DOM quiénes son contrata a los una empresa. accionistas de la DON, o sea, quiénes son ¿Ah? los que tienen porcentajes privados. Sí, Vamos a ver. la información de la DON está reservada. Pues sí, aquí no, aquí que, vamos a ver, ¿qué te queda pendiente aquí? ¿Esto cómo lo corroboras? ¿A dónde están los contratos? ¿A dónde está la información de la empresa que está ejecutando? Es ¿Dónde que está lo el... que es que lo que te interesa es que se hagan las escuelas, Franklin, no quién las hace. No, 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 huevo. ¿Quién O es el sea, beneficiario de los préstamos? Eso no. ustedes, Ah, ustedes se acuerdan, eso no interesa, Franklin. Lo que interesa es que los niños vayan a la escuela. no, 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 no. Vaya, aquí Si ahí está, se hace pero aquí millonario se un acaba chero vos. mío, eso no tiene nada que ver. Vaya, Mira, entonces aquí se acaba. Esto es están todo lo que hay. terminadas, está terminada la escuela Cantón Santa Clara, que fue la que él inauguró, y la del Centro Escolar Cantón El Zapotal en Ojos de Agua en Chalatenango. Y ya la escuela del viernes es el Centro Escolar Talpete en Chapeltique, mira, en San Miguel. Y no está terminada, sino que han comenzado a hacerla. La otra es en Concepción de Oriente, La Unión. Esta es Centro Escolar Cantón El Molino. Esta ya estaba terminada antes, ¿va? Entonces ya es la escuela número 4 Ujú. del viernes. Para el Van a sábado, repasar escuelas. sí, ¿Y sabes correcto, cuál es lo están metiendo chistoso? escuelas que ya Que ya habían habían hecho. que ya habían intervenido, pero ahí es donde te digo que no es transparente, porque te van a poner ¿Sabes? otro presupuesto, otro 1.2 millones en una escuela que ya habían hecho. Entonces ahí es donde Ujú. no ¿Sabes te qué es cuadra. lo interesante de esto? Aquí en Victoria estaban haciendo el ladón, la carretera supuestamente a Santa Marta, que le iban a pavimentar, habían tirado terracería y un montón de cosas. Y estos días los trabajadores dicen que la orden que les han dado es que se abandone la carretera y van a ser trasladados a intervenir escuelas. Entonces, Sí, correcto. imagínate, o sea, dejas una cosa tirada por querer resolver tu imagen con otra propaganda. Entonces, ahí van a dejar la calle tirada ya y van para las escuelas supuestamente en estos días. Hasta los chorros Sí, van a es quedar correcto. tirados, ya vas a ver. Allá van a dejar tirados los chorros y van a ir a arreglar escuelas. Es que mira, Marvin y Peter, el periódico, el Diario de Hoy, la prensa gráfica, creo que el Faro también, no sé qué otros medios han publicado casos donde llegaron empresas hondureñas, mexicanas, que además tenían giros distintos, pero que de repente ya eran constructoras y agarraron proyectos de reconstruir escuelas empezaron a desarmarlas, quitaron techo y esto,
lo que se dice en esos reportajes es que no recibieron pago y las empresas se fueron, ¿entendés? Y ahí es donde empezaron a dejar escuelas sin funcionar. Ahora lo que están haciendo es que quien lo va a ejecutar es la DOM, pero la DOM está todo bajo reserva. Eso no es transparente, por lo menos hasta donde sabemos. No sé si ustedes Sí, tienen información de la DOM, pero la DOM no se sabe quién es, bueno, ¿verdad? vamos a ver, sí, porque tú estabas revisando cuando le das clic a la escuela de San Gerardo aquí en San Miguel. Ujú, Deberíamos de saber, además de la foto, vea cantidad de estudiantes, monto de inversión, área de construcción, institución ejecutora, nivel educativo, de iniciar. La cosa es que aquí, cuando dice monto de inversión, deberíamos de saber en qué, vea, el detalle de ese 1.600.000 que van a gastar ahí. no Es hay decir, nada. tanto para canchas, tantas aulas, ¿verdad? Dice, el proyecto incluirá un total de 14 aulas distribuidas para atender desde el nivel de parvularia hasta bachillerato. También se ubicarán áreas complementarias como cafetería, todos los techos, pero no da el detalle de cuánto cuesta cada cosa, va para sumar el 1.600.000, Ujú. ¿verdad? Vamos a ver, un acto cívico, los pasillos estarán techados, va, institución ejecutora, la DON, va, pero no dice a quién va a contratar la DON, ¿verdad? Ah, quién, Está pues la sí, ubicación, es decir, si lo va a hacer la DON, salen las fotos como está, cómo la encontraron, ¿verdad? Y esta está en construcción en San Gerardo, en San Miguel. Entonces, está bien, va, lo que la institución ejecutora, la DON, ahí se cierra Hasta toda la ahí llega la información. transparencia, ahí muere la transparencia. Sí, O sea, porque, no se y este están es un problema dando, porque pues, no sabemos quién, bueno, que la DON lo haga, pero la DON subcontrata generalmente. la DOM correcto. O es una sea, es empresa. que yo pienso que ¿Quién está al frente de la DOM? todos los préstamos que piden, hay un grupo, hay una mafia que se está beneficiando detrás. O sea, es Bah, para eso que está llegando todo ese dinero. Y este tipo de proyectos te lo explica muy La, bien, la porque bueno, sabes directora, la cuál es la directora de la mafia. DON, la directora de la DON es la ex designada presidencial, Franklin. Claudia Juana. Sí. Pues sí, Correcto. pues sí. Entonces, de transparencia no tiene nada el lanzamiento mediático de este proyecto. No, esto no Ahí sabes muere, qué desde que es. llegas a la DOM y ya no te desglosan, ya no te dicen las subcontrataciones, quiénes son, qué gente está ahí detrás, ahí murió la transparencia. Hay Ahí una murió la transparencia. desesperación fuerte por ver lanzado este proyecto y eso te demuestra que el tema de las acusaciones que se hacen, o sea, que la gente habla ya abiertamente de que es un gobierno corrupto, inconstitucional, les está calando fuerte. Y por eso es que Sí. me llama la atención, porque estos bancos se siguen prestando a esto. Vamos a darle una revisada completa a esto, pero francamente no da señales de giros ni cambios. O sea, se sigue manejando un esquema opaco, oscuro, irregular de los manejos públicos. La DOM no es una buena carta de presentación. Ya la DOM ha demostrado tener una enorme incapacidad, no solo para hacer proyectos. Ustedes no vieron una publicación, una nota que sale de una plaza que fue a construir la DOM, que ahora se desmontó con las lluvias, ahí anda circulando el video. Entonces, no se sabe quiénes son las empresas. Eh, francamente, no llena las expectativas. Para todo lo que ha llegado a decir, creo que te quedas muy corto con las acciones concretas. Bueno, Marvin, gracias, maestro. Siempre, un gusto estar con ustedes, a ti y a Mucho Peter y a toda la audiencia del Barcito. Peter, Saludos. gracias. Bueno, saludos, buenas noches, Marvin, Franklin, toda tu audiencia. Hasta luego, abrazo. Quedamos conectados para una próxima. Buenas noches, nos vemos mañana.